Chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a comenzar con la bolilla 4. La bolilla 4 la verdad que es bastante corta, no se hagan lío. Ya vimos parte de esto dentro del homicidio, pero ahora lo vamos a ver como en profundidad. Estos son los delitos culposos, ¿bien? Vamos a trabajar con estos artículos del Código Penal, con el artículo 84, el 84 bis, el 94 y el 94 bis. ¿Sí? Esto lo van a estudiar de la guía, la verdad que está bastante bien ahí, está bien cortito, eh, y van a estudiar los artículos estos que yo ya se los subí. Si ustedes quieren profundizar sobre alguno de los temas, también les subí material para profundizar, pero sabiéndose los artículos basta. ¿Sí? Bien, el artículo 84 dice, será reprimido con prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial en su caso por 5 a 10 años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causare a otro la muerte. Bien, el verbo es causar a otro la muerte, ¿sí? Ahora vamos a ver que dentro de este tipo penal tenemos que para que se configure esto debe haber una imprudencia o negligencia, que ya vimos anteriormente qué significaba en las otras clases, y que dentro de estas dos podríamos englobar lo que es la impericia, la inobservancia, ¿sí? Porque si hay impericia o inobservancia, quiere decir que hubo imprudencia o negligencia. Bien, y se le agrega como una inhabilitación especial a la persona que causare la muerte, por ejemplo, eh, en su profesión, en su arte o profesión, desempeñando su arte o profesión, bien. Que habíamos hablado del médico, que el médico que cause la muerte mediante una cirugía, cuando no sabe practicar bien la cirugía o no es cirujano directamente, entonces se le suma una inhabilitación especial, bien. O desempeñando su cargo, siendo parte de la fuerza, siendo un policía, por ejemplo, bien. El mínimo de pena se elevará a 2 años si fueren más de una víctima fatales. Bien, acá dentro de este vamos a ver que el 84 bis habla de un caso en particular, ¿sí? Es lo mismo en líneas generales, ¿sí? Nada más que ahora lo que se le agrega al 84 bis es esta conducción imprudente, ¿sí? Y negligente o antirreglamentaria, ¿bien? De un vehículo con motor que causara la muerte a otro, ¿sí? Causar la muerte, el verbo, tiene que haber un vehículo con motor, ¿sí? La conducción tiene que ser imprudente, negligente o antirreglamentaria, que quiere decir que no sigue las normas, ya sea las normas que debería cumplir, los reglamentos que debería cumplir eh, conduciendo, de las normas de tránsito, eh, o que no esté en orden con la reglamentación, que sería que, bueno, que el vehículo no esté verificado, de que sea seguro, que no tenga el BTV, que habíamos puesto un ejemplo, no sé si se acuerdan, de los frenos, de que no haya una revisión de si funcionaban los frenos, entonces que esta eh, imprudencia de no revisarlos, de no estar en regla, también eh, entraría dentro de esto, pero obviamente que eso mero no se castiga, sino lo que se castiga es que por la concurrencia de todo esto se cause la muerte a otro, ¿bien? Y acá agrega, la pena será de prisión de 3 a 6 años si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diera a la fuga o no intentase socorrer a la víctima, siempre y cuando no incurriere
en la conducta prevista en el artículo 6, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes, o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público, o 1 gramo por litro de sangre en los demás casos. Bueno, vamos viéndolo por parte. Esto se agregó porque realmente los homicidios culposos en su mayoría se dan en accidentes de tránsito y ustedes lo van a ver todo el tiempo si están en Tucumán, en el centro, que hay mucho tráfico, hay mucha gente. Esto suele suceder, por ejemplo, que haya un choque de un auto a una moto o que se choque a un peatón, ¿bien? Acá tenemos que tener en cuenta que de acuerdo a la situación en concreto, vamos a ver dentro de qué encuadra, ¿sí? Pero me gustaría recalcar 2 cosas. Que dentro de lo que es responsabilidad civil, si ustedes van a analizar un accidente de tránsito, si ustedes ya hicieron obligaciones en responsabilidad civil lo van a ver, allí ustedes tienen una compensación de la culpa, ¿sí? O sea, que se va a dividir la culpa en el porcentaje en que cada uno haya tenido la culpa. Si, por ejemplo, el que estuvo mal fue el conductor de la moto, quien cruzó en contramano y justo dio verde y este auto aceleró y lo chocó, dentro de lo que es cuestión civil, se van a distribuir las culpas, quién tuvo más culpa que otro. Esta persona, si no infringió la ley, no iba alcoholizado, bien, cumplió con todo, con todo lo que debía, y la moto no, va a tener la total responsabilidad en la moto. Pero eso no quita que el automóvil tenga responsabilidad, ¿bien? Y entonces lo que vamos a ver acá, vamos a hacer la comparación en el derecho penal y vamos a decir que este derecho penal no tiene una compensación, sino que hay una responsabilidad si es que esta persona eh, mata a otra. En el caso del ejemplo, seguimos con el ejemplo del accidente de tránsito, ¿sí? Hay una responsabilidad casi total porque sí ocasiona la muerte, y acuérdense que el homicidio es un delito de resultado. Entonces ustedes tienen que analizar eso y ver que no es que uno, porque va a tener más culpa que otro, va a responder más o menos o no. No, no. Acá encuadra dentro de un tipo penal y le corresponde a esto, ¿sí? Por eso está la figura del homicidio culposo, porque no hay una intención de matar, pero sucede, entonces también tiene que responder. Responde por lo civil en la reparación de daños, que se compensa quién tuvo, o sea, se compensan los porcentajes de culpa, pero en lo penal no, si encuadra dentro de este artículo, va a corresponder a esto, ¿sí? Ahora lo vamos a seguir analizando. Entonces dice, la pena será de prisión de 3 a 6 años si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diera a la fuga, o sea que se agrava si la persona que conduce se da a la fuga, que pasa mucho, o no socorre a la víctima, ¿sí? Sigue su camino. Siempre y cuando no incurriere en la conducta prevista en el artículo 106, que ahora se los leo. El artículo 106 dice: el que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en una situación de desamparo, sea abandonándolo a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado,
será reprimido con prisión de 2 a 6 años. Acá la parte que tenemos que tener en cuenta es la que dice a la que el mismo autor haya incapacitado, ¿sí? Hay un abandono de persona también en los accidentes de tránsito cuando eh, omite el deber que tiene de socorrer a la víctima, ¿sí? Seguimos. O estuviese bajo los efectos de estupefacientes, o sea que estuviese eh, bajo los efectos de drogas o, o alcohol, ¿sí? O con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre. En el caso de conductores de transporte público, o 1 gramo de litro de sangre en los demás casos, ¿sí? Eh, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida del lugar del hecho. Entonces ahí vemos que también la calidad de la persona que está conduciendo tiene otros requisitos y otros lineamientos, ¿bien? No va a ser el mismo test de alcoholemia que los conductores normales, que los conductores de transporte público, ¿sí? Ahora, la velocidad, para que sea una velocidad superior a lo que se debe, tienen que ser 30 kilómetros por encima de la máxima permitida para que el agravante sea tomado, ¿bien? O si condujese estado inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, ¿bien? Esto van a ver, sucede, por ahí hay muchos viejitos que ya no pueden conducir, ¿sí? No se les da, dentro de una determinada edad, no se les da el carnet de manejo, entonces por ahí va a estar inhabilitado por eso, o va a estar inhabilitado porque ya tuvo otro accidente anteriormente, y puede ser que lo hayan inhabilitado antes, ¿sí? Entonces también se agrava cuando incurre eh, a conducir, cuando conduce estando inhabilitado para hacerlo, ¿bien? O violar la señalización del semáforo. Bueno, esto es como violar la reglamentación, que es lo que veníamos hablando, pero bueno, esto es específico de los accidentes de tránsito. O violar la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular, o cuando se dieran las circunstancias previstas en el artículo 193 bis. Se los leo. El artículo 193 dice: será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años e inhabilitación especial para conducir por el doble de tiempo de condena el conductor que creara una situación de peligro para la vida e integridad física de las personas mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo motor realizada sin la debida autorización competente. Bien, bueno, ahí el artículo sigue, pero lo importante, o para que ustedes lo comprendan mejor, básicamente es como cuando hacen eh, carreras en el auto, ¿sí? Sí lo van a ver, yo lo vi en Tucumán, creo que no recuerdo bien si era en Alderetes, que hacen estas como carreras ilegales de auto, digamos, donde se juntan un grupo de personas que tienen un auto y juegan a quién va más rápido. Y también se da o sea, no hace falta que sea una que esté organizada, pero bueno, este artículo habla de eso, sino que también se da en, en el conducir diario, digamos. Hay personas que eh, van más rápido porque no hay nadie en la calle y de repente se cruza alguien, y bueno, esto entra dentro de todo el agravante de que venimos hablando, ¿sí? O con culpa temeraria o cuando fueren más de una de las víctimas fatales, cuando se va a agravar cuando haya más de una víctima, ¿sí? Víctimas fatales se refiere a que hayan fallecido, ¿bien? No, no hacia las lesiones, seguimos hablando del homicidio.
Bien, bueno, pasamos al artículo que sigue. Se impondrá prisión de 1 mes a 3 años o multa de 1.000 a 15.000 pesos e inhabilitación especial por 1 a 4 años el que por imprudencia, negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo causare a otro un daño en el cuerpo o salud. Si las lesiones fueran descritas en los artículos 90 y 91 y fueran más de una de las víctimas lesionadas, el mínimo de pena prevista en el párrafo será de 6 meses o multa de 3.000 pesos e inhabilitación especial por 18. ¿Sí? Bueno. Acá el artículo 94 nos remite a todo lo que tiene que ver con la mala praxis, ¿sí? Porque, bueno, hace mucho hincapié también en la inhabilitación, que también ya lo hablamos, bien, que por imprudencia o negligencia, impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o salud. Acá está hablando de la mala praxis en general, se los pongo así porque los profes hacen mucho hincapié en este punto, que ya lo vamos a desarrollar un poco más, pero lo que ustedes tienen que saber es que básicamente, en general, el artículo es parecido al anterior en cuanto a los requisitos que debe tener, porque hay imprudencia, negligencia, bueno, ya lo saben ustedes cómo sigue. Lo que diferencia al artículo 94 de los artículos anteriores es que acá hay un daño en el cuerpo de la salud, ¿sí? Hay una lesión. Bien. ¿Cuándo va a ser más grave? Cuando sea producida por personas que se desempeñan en la salud, por ejemplo, personas que hacen este abuso de poder y dañan a otra persona. Pero acá, y les nombro abuso de poder para que ustedes piensen, ¿sí? Piensen en esto. El artículo habla de personas que tienen una posición, ¿sí? Donde generalmente están, bueno, primero al servicio de las personas, cuando hablamos de el artículo, cuando hablamos de los médicos y cuando hablamos de las fuerzas de seguridad, ¿no? Pero acá, como estamos viendo nosotros, toda esta bolilla que habla de lo culposo, ustedes no tienen que perder el foco de que cuando hablen de estos artículos en específico, no va a haber una intencionalidad directa, ¿sí? Entonces, tienen que hacer esa diferenciación. Estas personas no quieren producir ese daño, pero lo hacen porque omiten cosas que deben hacer o deberes de su cargo o cuestiones que por desempeñarse en ese lugar deberían saber y no lo hacen. Entonces puede ser por omisión también. Eso también tiene que quedar claro, ¿sí? Bueno, acá continuando con esto y hecha la aclaración de lo que es culposo, si las lesiones fueran de las descritas en los artículos 90 y 91, o sea, lesiones graves o gravísimas, y fueran más de una las víctimas lesionadas, el mínimo de la pena será de 6 meses o multa de 3.000 pesos, ¿sí? E inhabilitación especial por 18 meses. Bien, acá se configura un agravante. Les leo de nuevo los artículos 90 y 91 para refrescar y que lo vayan relacionando. Sí. Se impondrá reclusión de prisión de 3 a 10 años si la lesión produjera una enfermedad mental o corporal
cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, ¿sí? Estos serían los tipos de lesiones. Después tenemos el artículo 90, si la lesión produjera una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, ¿sí? Esas son las lesiones graves y gravísimas que ya estudiamos en las bolillas anteriores. Y se agravaría esta situación si fueran más de una las víctimas lesionadas, ¿sí? En todos estos artículos culposos como que siempre se agrava cuando hay una concurrencia de más personas. Bien. Y acá vuelvo a hacer hincapié en la inhabilitación especial. Después tenemos el 94 bis que dice será reprimido con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial por 2 a 4 años si las lesiones de los artículos 90 o 91 fueran ocasionadas por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor. Vamos a ver que el artículo es básicamente muy parecido al anterior. Lo que cambia es que en vez de decir víctimas fatales, dice víctimas lesionadas, pero se los leo y es exactamente lo mismo. La pena será de 2 a 4 años de prisión si se verificase alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diera a la fuga o no intentara socorrer a la víctima, siempre y cuando no incurriera en la conducta prevista en el artículo 106 o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o 1 gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad, más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violara la señalización de semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular, o cuando se diera en la circunstancia prevista en el artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueren más de una de las víctimas lesionadas, ¿sí? Acá lo único que cambia es la pena, porque la lesión siempre es menor, no van a comparar una lesión con un homicidio, pero la concurrencia de todo lo que puede suceder, digamos, lo que tiene que suceder para que encuadre dentro de este tipo penal es lo mismo, prácticamente lo mismo, nada más que cambia que el artículo 94 bis habla de la lesión y el 84 bis habla de las víctimas fatales, ¿sí? Ahora, ¿cómo van a estudiar ustedes esto para que no se hagan lío? Ustedes van a agarrar el 84, que es lo general, y lo van a estudiar, y el 94 es lo general y lo van a estudiar, y el 84 bis y el 94 bis los van a desmenuzar, ¿sí? Y van a hacer como ítems, de cada cosa, ¿sí? Para que ustedes sepan cuáles son todas las acciones o todo lo que tiene que tener el artículo para que se configure, ¿sí? Porque no hace falta que se dé todo esto en conjunto, sino que puede entrar dentro del 84 bis, por ejemplo, alguien que estuviera conduciendo a más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida, ¿sí? Entonces no hace falta que se dé todo. Si ustedes tienen muchas posibilidades acá de este 84 bis como se plantea. Entonces ustedes tienen que tener más o menos ideas si son 7 posibilidades y ustedes los van a enumerar para que ustedes tengan un registro. ¿Sí? Esto así parece un montón de cosas entreveradas y yo sé que es un lío, pero ustedes van a hacer el trabajo que vienen haciendo de analizar los artículos como los venimos analizando, elemento subjetivo, elemento objetivo. Ustedes saben que el elemento subjetivo es culpa, no hay dolo. El elemento objetivo es, por ejemplo, puede ser que haya una impericia en su arte o profesión. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una determinada profesión para que configure, o sea, la persona que esté, por ejemplo, los conductores de
de transporte público, tienen que estar para que se configure, ¿sí? Eso sería como ejemplo un elemento objetivo, ¿sí? En los 84 vamos a saber que el verbo es el que matare a otro, ¿sí? Le causare a otro la muerte, ¿sí? Eso hay que recalcarlo bien. En cambio, en el otro artículo sería el que causare a otro un daño en el cuerpo o salud, ¿sí? Que no es lo mismo. Y el bien jurídico que se protege, que es la vida, ¿sí? Acá algo que tienen que tener muy en claro, y con esto cerramos, es que siempre hay una responsabilidad, ¿bien? Alguien se va a hacer cargo del hecho ese que se ha cometido. Si hay un homicidio, aunque sea culposo y aunque la persona no haya tenido la intención y aunque eh, no haya querido cometerlo, algo de lo que él omitió, algo de lo que él no hizo o se confió, algo de eso influyó para que suceda el hecho, ¿bien? Entonces, sí o sí, esa persona responde penalmente y civilmente. Recuerden que son dos cosas distintas, que en una hay una compensación, en la otra no. Pero básicamente eso, y ustedes se tienen que apegar, bueno, también al principio de legalidad, que ya lo estudiamos en la bolilla 1, y al principio del artículo 19, ¿sí? Reléanlo y traten de relacionarlo con todos estos temas, ¿sí? Y nada, con eso terminamos la bolilla 4. Si ustedes tienen alguna duda me consultan. Tienen un power ahí que está como un poco más completo, pero me parece que con el análisis de esto va a ser suficiente, ¿sí? Muchas gracias.